Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este magnífico salón galante del Centro Riojano de Madrid. Hoy presentamos un libro del nuevo Círculo de Lectores, este sello editorial reciente y que lleva ya a pesar de ser reciente, una trayectoria larga y importante. Presentamos el libro de Pablo Méndez, Lorca no tenía amor. Me acompaña el autor, que está aquí a mi izquierda, y yo voy a hacer la presentación, ¿no? Así que, en primer lugar, debo empezar felicitando a Pablo por su cumpleaños. César González Ruano escribió a los 50 años unas memorias que se llamaba mi medio siglo se confiesa a medias. Y yo creo que, jugando un poco con el título del medio siglo de Pablo, yo puedo confesar la mitad, y de mi medio siglo él otra mitad también. Bien buena. Conozco a Pablo Méndez desde que teníamos prácticamente 20 años, o 21. 21 yo, 20 él. Es el primer poeta que yo conocí de mi edad. Nos conocimos, estaba yo en segundo de carrera, creo. Nos presentó Miguel Galanes. Miguel Galanes era un poeta que yo ya conocía y era mi profesor en esa institución maravillosa donde me dieron asilo académico e hicieron de mí una persona de provecho, tristemente clausurada, no sabemos por qué razón. Y conocí a Pablo Méndez a través de Miguel, y inmediatamente nos hicimos amigos. Fue un flechazo seguramente hasta la fecha de hoy, ¿no? A partir de ese momento empezamos a descubrir poetas, a descubrir espacios, a descubrir lugares y personas de las que buena parte da cuenta este libro. Y durante muchos años probablemente nos veíamos 3, 4, 5 días a la semana, porque había una lectura, una tertulia, una presentación, más luego los fines de semana que, como por supuesto éramos jóvenes, no teníamos trabajo y vivíamos todavía en casa de nuestros padres, pues salíamos por ahí. Así que, de alguna manera este libro evoca una vida literaria que hemos conocido, y seguramente muchos de ustedes también, unas maneras, unas liturgias en torno a la literatura, y lo hace de la mano de un método de escritura creativa, ¿no? Un método que tiene el propósito de alejarnos un poco de estos aparatos que nos tienen absorbidos permanentemente, ¿no? Los teléfonos, las redes sociales, etc. Tanto es así que incluso nos ha mandado, o por lo menos yo he recibido, una maravillosa tarjeta indicándonos la cita, el lugar, la presentación, el libro, ¿no? Yo creo que no recibo una de estas desde que éramos vecinos en la calle Alcalá, ¿no? Porque además de amigos desde los 20 años hemos sido también vecinos. Nada más casarnos nos fuimos a vivir a la misma calle. Bueno, el mío era el 179 y el tuyo el 81. 181. Me lo dijo él. Hola, mi casa, alquilan un piso y tal. Y sí, fue poco tiempo, pero maravilloso, ese vecinismo. Pues desde entonces yo creo que no había vuelto a recibir una maravillosa tarjetitas de estas, que antes era perfectamente cotidiano abrir el buzón y recibir Pablo reproduce algunas de ellas en el libro, ¿no? Como la siempre presente invitación a la tertulia de Rafael Montesinos, por ejemplo. Y casi me sorprendió, porque yo de hecho ya no abro el buzón, de estas cosas se encarga mi mujer, lo trajo, venía un sobre que venía escrito al ordenador la dirección y el nombre, y yo dije, ostras, los análisis o alguna prueba de estas de detección precoz de algo que nos manda el médico. Y ya cuando lo abrí, me dio un vuelco el corazón,
no solo por comprobar que mi salud más o menos se mantiene, sino por encontrarme, bueno, pues con este detalle, ¿no? Y en correspondencia con esto, y para no extenderme mucho, he escrito algo que, bueno, pues también está muy presente en este libro y que era uno de esos rituales o una de esas liturgias, que era escribir una carta a un amigo. Tengo que confesar que la he escrito en el ordenador, pero bueno, he escrito una carta y es lo que voy a leer, ¿no? Querido Pablo, hermano, que decía nuestro Prados en sus cartas de exiliado, te escribo para agradecerte el envío de tu libro. No sabes cómo su lectura me ha acompañado en estas fiestas que llevo regular. Contra su punta de vaga y vieja nostalgia me ha traído el esplendor de lo vivo y no tan lejano, y un método para escribir, o un método para pasarse del móvil a la libreta que además ni hay que enchufarla ni descargarse nada, funciona a la luz del día, nunca se apaga y no requiere más aplicación que la que uno mismo ponga. En esta cosa de escribir se suele creer que se hace al modo de una ciencia que se busca y que a veces roza y a veces se abandona. Tu método nos trae la disciplina de estar vivo. ¿Y acaso alguna pregunta? ¿Qué locura, qué forma de estupidez es esta de nuestra época de querer tenerlo todo en un teléfono y nada en ninguna otra parte? Walter Benjamin cifró la catástrofe de la guerra mundial en una frase tremenda. Los hombres volvían del frente y no tenían nada que contar. Hoy alguien, joven o maduro, podría pasarse la tarde leyendo todo género de post, viendo toda clase de vídeos o de reels, y 4 horas después tampoco tendría nada que contar, o muy poco, algo banal, rápidamente fungible, ni siquiera efímero. Porque efímera es aquella tarde escolar parda y fría, como la de Machado, donde la chica de ayer se acababa de bajar del autobús después de dejarme su ejemplar de la Metamorfosis, porque era fácil y ella ya había hecho el trabajo, y al instante supe 2 cosas: que su sonrisa era de «quiero ayudarte a probar», y que ese relámpago de asombro y extrañeza que nunca había sentido antes con la primera frase de un libro era tal vez leer y escribir, el misterio y el poder de la literatura. Sé que te he contado esto muchas veces, pero hoy tal vez podría decir que no sé qué hubiera sido de mí si me hubiera mandado un WhatsApp, un meme o cosa parecida. Y si te vuelvo a contar, es porque creo que tu método es eso, una exaltación de lo que vivimos irrevocablemente en un instante, de lo que tiene todas las posibilidades de desaparecer, pero la fuerza de la poesía consigue salvarlo, eternizarlo de alguna manera. Esas pequeñas cosas que nos pasan y dejan sus fragmentos de la materia misma de la vida en nosotros. Eso es lo que hay que escribir, y no de cualquier manera. Creo, y tal vez consideres conmigo, que la libreta y el cuaderno son hijos del libro, que debió de existir primero el libro para que pudiera existir el cuaderno. Pero los dos son hermanos del tiempo. No de cualquier forma de tiempo, sino del tiempo a la medida humana. Hay una primera y última hoja siempre. Está entre medias todas las posibilidades infinitas, los sucesos inagotables, los instantes y los silencios, las preguntas y esa pequeña plenitud o ese dolor para siempre al que se asocia la escritura. Nada que ver con ese continuo, sin transiciones ni segmentos, sin días ni páginas de una red social, por ejemplo, donde además el algoritmo dicta siempre lo mismo. Por eso creo que tu método y tus invitaciones a llevar un diario, un almanaque, es decir, partir de lo que a uno le pasa realmente, porque virtualmente no nos pasa nada, ni podría pasarnos, sea grande o pequeño, es la defensa de lo genuino de toda escritura, defensa de su misma naturaleza, casi en riesgo de extinción o de falsificación por esta especie de la red social. Tampoco me quiero poner apocalíptico con esto de las redes,
porque algún poeta hemos conocido antes de Internet cuyo postureo consistía en proclamar a quien quisiera escucharle que para escribir necesitaba crear una atmósfera con nocturnos de Chopin, aroma de té de Ceilán y el tacto de terciopelo rojo y no sé qué cosas más. ¿Sabes a lo que me refiero? A la verdad de escribir. Esa que solo es verdad para los demás si es verdad para uno. Frente al papel, con la mano de la caricia o la de la herida. Eso. Ante el papel o con la máquina, en todo caso, y a ser posible, con la de Azorín. Supongo que debía escribir a máquina para que lo escrito se le pareciese más a la imprenta. ¡Qué gran invento! Una pequeña imprenta doméstica. Lo dicho, la humanidad del hombre, el tiempo, el libro, el cuaderno. Ya cuando nos veamos me cuentas cómo has hecho y si te ha costado mucho seleccionar las páginas de tus libretas para mostrarlas, con lo pudoroso que has sido siempre para estas cosas. Pero antes debo confesar que al principio me chocó un poco esto de juntar un método de escritura con la evocación de las viejas formas de la vida literaria que tantas veces comprobamos desvanecida, y el recuerdo de algunos poetas que nunca dejaremos de querer. Ahora que me he puesto a escribirte, creo que lo comprendo. Las tertulias, las revistas, los proyectos, los amigos, eran la vida o la sociabilidad natural y la inteligencia natural. Ya veían Larra y Unamuno en el café La Verdadera Universidad Española, la pequeña república de esos marginados que son los escritores, y se entienden o no entre ellos. En la sociedad virtual y en la inteligencia artificial no sabría decirte muy bien qué hay, pero no es comparable. No evocaré ninguna de nuestras maldades respecto de alguno de los contertulios que hemos conocido, porque una carta no es un documento estrictamente privado, ni aquella en que, siendo apenas chavales, no supimos cómo mediar en la discusión feroz entre dos poetas mayores. Está bueno. Me gusta, sin embargo, el tono rememorativo que tiene, la breve incorporación de una parte todavía no escrita del todo a nuestra historia literaria. Pero sobre todo me ha emocionado el recuerdo de la tertulia de nuestro llorado Rafael Montesinos. Tú, que te acuerdas mejor, cuántos años todos los martes descubriendo un poeta, haciendo amigos y recibiendo para la vida una lección moral y estética del gran Rafael. Faltan seres así y tardarán en nacer si es que nacen. Y a propósito de Lorca, me parece todo un poema de esos de los tuyos, de esos capaces de captarlo todo a partir de un poco. El texto que abre el libro y donde se recrea la visita de Lorca a Juan Ramón Jiménez. ¿A quién podríamos ir a visitar? ¿Se pueden visitar poetas si están todos trabajando? Estas viejas costumbres ya no existen, y menos si les precede una carta. Tal vez podrían restaurarse, pero habría que juntarnos unos cuantos para empezar a ponerlo de moda. Como quizá también habría que restaurar la sana costumbre de escribirse cartas. Han sido en todas mis mudanzas lo último que he guardado y lo primero que he sacado. De vez en cuando vuelvo a ellas. Las cartas de Rafael Pérez Estrada con sus dibujos angélicos. ¿No será que nos hacemos mayores y nos puede la nostalgia? Eso sí creo que deberíamos evitarlo. La nostalgia paraliza, levanta museos para nosotros solos y nos aparta. Por eso creo que has elegido a Lorca como emblema de todas estas cosas. Porque Lorca es la escritura y la vida. La escritura en la plenitud de su misterio, en la totalidad de todas esas pequeñas cosas, tal vez insignificantes y extrañas, que merecen salvarse y salvarnos. En fin, Lorca no tenía móvil, pero yo sí, me están llenando el WhatsApp de mensajes absurdos que debo contestar. Ay, lo dicho, celebro tu libro tan lleno de amor a la poesía y a la verdad, tan exacto y evocador. Sigue con salud y método. Abrazos. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tus palabras en la carta, me ha encantado. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por acompañarme y acompañarnos, ¿no? Me he despertado con una tosecita muy antipática y yo creo que os voy a dar la tarde, pero espero que no. Bueno, pues un día, hace unos meses, me salí a dar un paseo
Lo de los paseos es otra cosa que... Pero en mi casa era muy habitual darte un paseo, ¿no? Que mi padre, pues, cuando cogía se iba a dar un paseo. Eso ya no lo hace la gente, yo sí. Pasearte no hay paseo, se hace paseo al andar, que dijo más o menos Antonio Machado. Y yo me fui a dar un paseo y nada, pasé y había un banco donde había una pareja, un chico y una chica. Hubiera sido igual que fuera distinto, pero había un chico y una chica. La chica tenía puesto, lo cual está muy bien, sus muslos encima de los del chico. Muy bien. Pero cada uno estaba mirando su móvil. La chica estaba mirando su móvil y el chico estaba mirando su móvil. A mí aquello me hizo reflexionar, ¿no? Y me pareció horrible. O sea, hay veces que he estado yo en esta situación con mi chica, pero no mirando el móvil, ¿no? Me acordé del verso maravilloso de Damaso Alonso que dice aquello de cómo se mira a la primera enamorada para ver si le sale algo especial de los ojos. Pues estos chicos a través del móvil poco le van a mirar a la enamorada, ¿no? Y me pareció muy triste, sería yo por mi paseo y tal. Pero, y luego pensé, si yo tuviera 20 años ahora y estuviera con una chica que ojalá fuera la misma que, por favor, porque eso sí, inevitable, la misma que tenía con 20, y estuviéramos en un banco, ¿qué estaríamos haciendo? Y yo me contesté a mí mismo, pues lo que hacíamos antes, pues dándonos un beso, mirándonos, tocándonos, buscándonos esa luz maravillosa de Damaso Alonso, como poco. Pero luego, lo malo de pasear, que al final, luego me dije a mí mismo, mira tío, no te engañes, o sea, si estáis en el sofá los dos mirando el móvil, o sea que, pues estarías igual, estaría ella con las piernas encima de las tuyas y tú mirando tu móvil y ella mirando el suyo. Y entonces pensé en todo lo que me habría perdido. O sea, porque yo fui novio de mi mujer 10 años. Entonces me hubiera perdido 10 años, y además éramos muy de estar sentados en un banco juntos, entonces, pero mucho. Entonces me hubiera perdido 10 años de eso. Y me pareció muy triste, muy triste. Es decir, pero estos chicos de ahora, se están quedando sin besarse, sin tocarse, sin mirarse, en fin, por no meterme en otras profundidades, ¿no? Que también. Y me dio mucha pena. Entonces reflexioné sobre eso y decidí que había que intentar cambiarlo, ¿no? Y por eso hice este libro. ¿Y cambiarlo cómo? Pues bueno, yo creo que cada uno debiera buscarse un método que le ayudara a alejarse del móvil, porque hay mucha gente muy enganchada al móvil. Yo mismo, yo no me quiero salir de toda esta conjura. Ayer estuvo una periodista haciendo una entrevista y una chica joven con mucho desparpajo y tal, que se sentó ahí enseguida tal, y me dice, la gente de ahora me dice, lo primero que me dice, pues tú tienes el móvil encima de la mesa. Así con una cosa le dije, no sé, si es que yo no quiero ser enemigo del móvil, lo que quiero es aprender a usarlo. Bueno, y tal. Tú no te rías porque luego cuando se fue me dijo que quería entrevistar a Rosa Estremera también. Que bueno. Y todo el tiempo así le expliqué, no, yo me siento también muy pormenorizado por culpa del móvil. Y lo miro cuando me levanto por la mañana. Y luego hay cosas que me he quitado de hacer con el móvil gracias al método del que voy a hablar, pero es que otra cosa que me he dado cuenta, yo me iba a comer, como muchos días suelo comer fuera, y entonces me llevaba el móvil y cuando pides un plato, hasta que te traen el otro y tal, pues va mirando el móvil todo el tiempo y así continuamente, ¿no? Y eso me di cuenta que no podía ser. Entonces tuve la idea de este libro. Que debo decir que me pasó una cosa cuando decidí escribirlo, me puse muy contento porque yo siempre ando buscando algo para lo que escribir, que es mi vida, y me puse muy contento, pero me costó mucho encontrar el momento y la forma de explicarlo. Es un libro para mí muy complicado porque es un libro que es como de autoayuda, y yo ya sabéis que los libros míos son pues la poesía sobre todo, la novela, y luego los libros que hago de ensayo sobre todo del tema de la grafología y tal. Esto era completamente distinto, ¿no? Y me quedé durante semanas que no sabía, me ponía a escribir y no sabía ni cómo empezar ni cómo encauzar, y me costó mucho empezar. Y entonces decidí hacerlo en dos fases. En el fondo son como dos libros juntos, ¿no? En uno de ellos cuento
cómo vivíamos los poetas antes del móvil. Es las cosas que ha dicho Alfonso, ¿no? Para mí es importante que hoy estuviera Alfonso conmigo porque es verdad, participa en las dos situaciones. Voy a contar la primera y luego la segunda. Esos años los vivimos juntos, ¿no? Y yo creo que la vida de los poetas antes del móvil era mucho mejor que la de ahora. Por ejemplo, lo de ir a ver a un autor. Empieza así el libro empieza con Lorca visitando a Juan Ramón Jiménez en 1921. Pero es que antes era muy fácil escribirle una carta al autor que quisieras, porque todo el mundo sabía la dirección de todo el mundo. Tú le escribías una carta y le decías, mire, pero además una carta pobre, no tenías que decir, mire, me gusta mucho su poesía, soy muy admirador suyo y me gustaría ir a verle. Me llamo Pablo y tengo 20 años y vivo en Madrid, y si usted me recibe, y a la semana, 15 días, te devolvía la carta del señor que fuera, te habló de Cela, gente así diciendo, me alegro mucho, pues fenomenal, si quiere venir usted a verme podrá hacerlo el día tal, y te recibía en su casa. Eso hoy en día es impensable. Y imaginaos lo que era también para un niño de 20 años, 18 años irte a ver la casa de... Yo sí recuerdo pues cuando fui a la casa de José Hierro, por ejemplo, ¿no? Que era un tío estupendo, pero con una pinta muy divertido. O cuando fui y lo cuento en el libro, cuando fui a ver a Claudio Rodríguez, que me citó una hora después de que terminara el fútbol. Y entonces yo iba en esos años, todos los años a ver al Bernabéu, a ver el fútbol, ¿no? Y entonces fui a ver el partido, que debía ser un partido, no me acuerdo, un partido emocionante, no sé, y llegué y me recibió en su casa ahí en Santa Hortensia, cerca de donde vivía Alfonso, y me notó en un estado raro, y además es que lo notó el Claudio con todo lo que era, me dijo, pero tú ¿de dónde vienes? Y entonces se lo dije, bueno, es que vengo de ver al Madrid, que yo tengo esa afición y tal, y entonces al tío se le cambió la cara y ya mi relación con Claudio solo fue de fútbol. No podía hablar con él de otra cosa, hasta que un día me confesó, es que contigo es con el único que puedo hablar de fútbol porque los demás no entienden, no lo saben, o me miran raro. Pues bueno, pero era una maravilla el poder ver a un autor, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de ir a ver a tantos autores. Recuerdo cuando fui a ver por primera vez a Juan Carlos Mestre, que me escapé de clase del colegio, yo estaba en el colegio en ese momento, me escapé y luego llegué tarde y quedé con él en la estatua que hay en la Plaza Mayor, que él vivía arriba, ¿no? Y nada, me estuvo esperando y en fin, porque antes quedabas con un amigo, eso lo sabéis vosotros, quedabas con un amigo y existía la posibilidad de no verle, porque a veces y te tenías que volver. Pues bueno, y luego recuerdo otra vez que quedé también para conocer, por ejemplo, a José Infante, y esto fue muy bonito porque quedé con él en el Círculo de Bellas Artes, y a José Infante, que era un poeta entonces muy importante, porque además hacía los textos de Informe Semanal, o sea, verdaderamente de Informe Semanal. Bueno, pues yo cuando llegué allí no le veía, y quedé en la pecera, lo que ahora se llama la pecera del Círculo de Bellas Artes, y estaba Pepe Hierro, y le dije, Pepe, que es que he quedado con José Infante y no le conozco, y no le veo, y José Hierro era así, se puso como muy cabreado, iba preguntándole a todo el mundo, Infante, con esa pinta que tenía, que era como un marinero sacado de una taberna. Pues que ¿dónde está Infante? O sea, estaba como el pobre muy... Y luego me dijo, pues mira, no viene, te vienes aquí conmigo. Y me senté con él y con gente que estaba en su tertulia, ¿no? Y todo era así, podías ver al autor que quisieras. Yo lo que siento, ya ha pasado el tiempo, es no haber sido más... Pero claro, cuando tienes esa edad tampoco no sabes que eso se va a acabar. Si no, hubiera aprovechado y hubiera visitado a más gente. A Cela se le podía visitar en Guadalajara. Eso yo no lo hice, pero hubiera sido maravilloso, ¿no? Pero bueno, y hay muchas más cosas que hemos perdido. Por ejemplo, las revistas, una cosa que a mí me preocupa mucho. Antiguamente un poeta, cuando tenía un libro, un poema terminado, y cuando ya veía que tenía sitio, que había escrito algo medianamente interesante, pues lo mandaba a una revista, y había muchas, ¿no? Y entonces en la revista te contestaban y te decían, oye, muy bien, eres muy joven, pero el poema tienes que seguir trabajando, y entonces tú no te lo tomabas a mal y seguías leyendo, seguías trabajando, seguías estudiando y le volvías a mandar el poema. Y lo mismo, te escribía y decía, oye, muy bien, mejor que el anterior, pero todavía tienes que seguir, has leído a este otro, y tú seguías. Y luego le mandabas un poema y ya después le mandabas el poema y te decían, muy bien el poema, sale en el número siguiente. Y eso era... Joder, salí, y bueno, yo recuerdo cuando luego llegaba, efectivamente, eso también lo ha vivido Alfonso, y te llega a casa la revista con tu poema, es que te sentías el poeta mejor del mundo, pero es que efectivamente había gente que había esperado, o sea, ahora un poeta joven tiene un poema terminado y lo pone en Facebook, y encima tienes a la tía, a la abuela y al amigo poniéndole que le gusta, claro, no hay filtros, o sea, y eso está haciendo que el esfuerzo
sea menor. A las revistas creo que son muy importantes. Yo en el libro cuento las revistas que yo viví, que viví un montón, pero también las grandes revistas del siglo XX, ¿no? Que todos hemos estudiado, ¿no? Y bueno, lo de la tertulia también forma. Nosotros cuando los poetas hablamos tertulia, decimos de un señor como aquí leyendo y la gente escuchando, ¿no? He contado las grandes tertulias, pero fijaos, en los años 50, en Madrid, hay un pasaje aquí del que estoy muy orgulloso porque lo tenía en un libro que perdí y Silvia y yo estuvimos 3 meses buscándolo, ¿te acuerdas? Y al final lo encontramos. Pero, bueno, pues en los años 50, con la que caía en Madrid, había un ciclo de poesía todos los días de la semana. El domingo había uno interesantísimo en Los Jerónimos, que se llamaba Alforjas para la Poesía, que era después de misa de una, pero no era nada religioso. Es más, es uno de los ciclos que más se prohibió. Eso el domingo. El lunes uno que se llamaba Tartesos. El martes, a partir del año 54, la tertulia de la que ha hablado Alfonso, la de Rafael Montesinos, de la que nosotros ya formamos parte, el martes. El miércoles había una en el Café Vera, que todavía, el Varela, que todavía existe. El jueves, o sea, todos los días de la semana, un poeta leía en un sitio y la gente iba a escucharle. Todos. Lo cual hacía que los poetas todos se conocieran, que todos se llevaran más o menos, que se entendieran. El circuito era maravilloso. Hoy en día no hay ningún ciclo. Hay lo de la Casa de Ávila, que con mucho esmero ha llevado muy bien José Félix Olaya, y alguna cosa más, pero siempre quincenales, mensuales. Esto es que era semanal. Lo de ICI, que ha contado Alfonso, para nosotros era maravilloso. Íbamos todos los martes, no sabíamos qué poeta leía, no lo sabíamos y allí nos lo encontrábamos. Unas veces nos gustaba mucho, otras no, pero era un ambiente realmente maravilloso. Luego nos íbamos a un sitio enfrente, que era un restaurante como muy protocolario, que se llamaba El Santillana, y el Santillana, el camarero llegaba y decía: joder, ya están los poetas, venga, pon el chorizo y la... No, Santillana, la Salabresa fue de otro sitio, otra cosa. No, pero Santillana, que... Y ayer yo, por ejemplo, allí hemos escuchado a todos, ¿no? Y luego ibas de muy buen humor, ibas muy contento, el autor estaba encantado porque encima te pagaban un dineral y le pagaban, no solo te pagaban a ti por leer, sino que pagaban a tu presentador, lo cual era gozada porque al amigo que llevaras, joder, me decía: oye, que preséntame, que te dan tanto dinero. Y cuando los montesinos nos llamaban para decirnos que íbamos a leer, era como si nos dieran un premio. Porque además nuestros padres conocían también de los 50, de los 60 lo que era el ICI, y era como muy... Yo de luego lo disfruté muchísimo, ¿no? Aquello. Además, la gente con nosotros, con Alfonso y conmigo, se portó muy bien, porque cuando llegamos teníamos 20 años y no nos vamos a engañar. O sea, no podemos decir que todo era... O sea, los poetas que estaban nos parecían un poco... ¿Cómo podíamos decir así? Un poco... Dilo tú. A ver, eran autores pues como de... No contemporáneos. No contemporáneos, y los veíamos como ya mayores y nos metíamos un poco. Había un señor estupendo que se llamaba Luis López Anglada, que era general, que era un poeta estupendo. Había 4 o 5, bueno, pues estos se dieron cuenta enseguida, no les importó nada, nos trataron fenomenal, encantadores, y al final estábamos con ellos más contentos que las Pascuas, hasta hacernos íntimos de algunos de ellos, ¿no? Entre ellos Montesinos, que era un personaje único, maravilloso. Estuvo 50 años llevando esa tertulia, no leyó él nunca, no quiso él leer nunca, no quiso que repitiera uno en un curso, solamente en 2 cursos. Llevó gente de todo tipo, desde un premio Nobel hasta un autor completamente nuevo, y siempre con la alegría, y era maravilloso, ¿no? Yo recuerdo cuando ya mayor, yo tengo anécdotas muy divertidas con él. Bueno, en el hospital ya en sus últimos días, yo tuve la suerte de publicar su último libro en el hospital. Nada más llegar le dijo a la enfermera: voy a estar aquí mucho tiempo. Y la enfermera le dijo: no, nada, 2 días o algo así. Y le dijo: sí, bueno, tiene usted unos ojos muy bonitos, pero miente muy mal, ¿eh? Y luego ibas a verle y tenía ahí al lado tenía un señor con una cosa en la nariz, con un cable que iba por la nariz, y me decía el tío, mira Pablo, mira, písale el cable que se pone verde. Era muy divertido. Y luego fue a verle el alcalde de Sevilla. Viene a verme el alcalde de Sevilla, estaba yo allí, y de repente me dice: Pablo, ¿y cómo se llama el alcalde de Sevilla? Y dije: yo no tengo ni idea, hoy lo habíamos mirado aquí, pero ni idea, pero que viene a verme. Pero yo le dije: mira, Rafa, lo que tienes que hacer es llamarle alcalde.
que así es como que estás allí, y fue lo que hizo: alcalde, muchas gracias por venir a verme y tal. Bueno, lo de la tertulia es otra cosa que se ha perdido y que yo lo siento, ¿no? Y luego lo que hice yo, bueno, pues voy a inventarme un método para poder desengancharme un poco del móvil, ¿no? Y me di cuenta que yo tenía un algo que he llevado siempre, que por cierto lo he dejado ahí, lo voy a coger, y donde también tiene mucho que ver Alfonso. Pues yo en tercero de BUP me fui a un viaje con el colegio y fuimos a ver el museo de Van Gogh, que es este chico belga que se cortó la oreja y que pintaba muy bien. Y a mí me gustó, pero vamos, no es de mis pintores favoritos. Me gustan mucho los girasoles. Los girasoles tienen algo... Pero bueno, el caso es que vi en el museo había una libreta, que fue lo que más me gustó del museo. Una libreta, pues de estas que tengo yo ahora, con su tira, maravillosa. Y dije, jo, yo quiero una igual. Es que yo quiero una igual. Y me llegué a Madrid, me puse a buscar como un loco, a preguntar a todo el mundo, y nada, no había nada. Me fui a todas las papelerías así medianamente elegantes. Una que había muy buena en donde estaba el cine ese que iban tanto nuestros padres. ¿Cómo se llama el cine ese que está por ahí, por Chamberí? ¿Cómo se llama el cine ese todavía? El Palafox. En esa calle había una papelería enorme, buenísima. Pues nada, ni ahí ni en ningún sitio, y me tuve que aguantar. Y de repente un día, ya unos años después, 3 años después, una cosa así, me veo a Alfonso con una igual, con mi libreta. Y dije, joder, pero eso de dónde la has sacado, tal. Y me dijo, no, es que la he comprado en Inglaterra, no sé qué. Y me dio como un ataque de nervios, tuvo el pobre que ya escribirle a una familiar o algo así para que me mandara la libreta. Y a partir de ahí, para mí la Moleskine, que es la máquina que los hace, es una compañía maravillosa, que uso continuamente. Voy a cogerla, porque la voy a enseñar. Para la no. Entonces, descubrí que esto es lo que a mí me iba a salvar del móvil y de hecho me ha salvado, ¿no? Desde siempre lo he convertido en una compañera absoluta de viaje, de vida y de todo, ¿no? Yo me dedico a escribirlo a modo de diario, pero mucho más. Pones fotos, pones comentarios, y luego otra cosa que hacía muy divertida, más hace años que ahora, y es que yo ahora no, pero algunos años que tenía muy buenos amigos pintores. Pues cada vez que tenía un amigo pintor, se la sacaba en la tertulia de Montesinos muchas veces, y le decía, no, mata mi libreta, me pintas algo, no sé qué. Tengo libretas con pintura y con dibujos maravillosos, ¿no? Incluso intenté tener una cosa que hubiera sido un incunable, porque una vez cené con Antonio López, que sí, yo lo tenía al lado, ¿no? Y entonces le conté la historia, yo muy contento, dije, ya verás, me va a hacer un dibujo, esta libreta va a costar una pasta. Y le digo al Antonio, que era muy simpático, Antonio, le explico la historia, mira, yo pinto muy mal, pero me encanta el dibujo, esto es verdad. Y entonces a los amigos pintores siempre les pido que me hagan un dibujito y le enseño, mira, voy siempre con esto encima, y le enseñé dibujos de otros, mira, este es tal, este es cual, ¿no? Y lo va mirando el tío con mucho interés, así, y dijo, yo pensaba, ya verás, me va a hacer un dibujo, esto va a ser, pues nada, pues aquí la tienes, tal, no sé qué, y veo que se pone así, digo, joder, ya verás, es que Antonio López, aunque te haga una estrellita, pues nada, me puso a Pablo con mucho cariño, Antonio López, y bueno, ahí se quedó, pero sí tengo la libreta llena de dibujos y demás. Ahora, como trato menos pintores, una cosa que hago, pero es muy fácil, el móvil la complementa a hacer fotos, pues hago fotos con el móvil que me parecen interesantes y las paso a la libreta. O sea, que en ese sentido, por ejemplo, aquí, el crepúsculo último de mi veraneo, ¿no? Pero todo lo que me parece interesante va cayendo para acá. Y por supuesto, a la hora de la comida y en otras, yo no hablo por el móvil, me dedico a escribo. Yo creo que un capítulo del libro es el diario, otro tema aparte, ¿no? Yo creo que escribir un diario a mí me parece una de las cosas mejores que puede hacer el ser humano. En España los escritores no son nada de diario, nada. En otros países sí. Y eso es un acontecimiento casi dramático, porque fijaos cómo sería, por ejemplo, saber o tener un diario de Lorca, tener un diario de Machado, tener un diario de Galdós, tener un diario de Juan Ramón Jiménez, tener un diario de cualquiera, ¿no? El diario a los biógrafos les ayuda muchísimo a escribir, pero a nosotros, el diario, a quien no es escritor,
El diario le vale para conocerse a sí mismo, conocer a los demás, relajarse, reflexionar. Y luego, al que tiene un punto nostálgico, el diario le ofrece grandes posibilidades porque puedes volver a ver qué estabas viviendo, sintiendo, amando u odiando 10 años antes. Y eso es muy bonito. Y luego hay otra realidad todavía más grande que me desveló mi amiga Coba Sánchez Talón. Y es que los diarios, como están escritos en papel, no como la cosa esa, en papel, pues se quedan para siempre. Y hay quien tiene diarios de sus padres, diarios de sus madres. Fijaos lo que puede ser de repente hoy decir, voy a ver qué pensaba mi madre el 20, ¿hoy qué día es? 17 de enero. El 17 de enero de 1987, por ejemplo. Pues es que te encuentras con tu madre en ese momento. Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? El diario tiene beneficios por todas partes, ¿no? Yo he explicado en el libro por qué lo creo y el ejemplo de algunos grandes diarios, ¿no? Y además el diario se puede hacer de cualquier manera y de cualquier forma, ¿no? Pues los españoles no somos nada cercanos a eso, ¿no? Y luego he desarrollado también otros métodos de escritura creativa que pueden ayudar a escribir al que tenga... Por ejemplo, un método del que estoy muy orgulloso y me gusta mucho, lo he llamado el método del calendario. Esto es una cosa que yo creo que merece la pena hacer, y es coger una libreta como esta y uno que haya nacido, por ejemplo, como yo, nacido en 1975. Y entonces pones en una hoja, arriba pones 1980, luego sigues 1981, 82, 83, 84, 85, hasta la actualidad. Y después recuerdas y pones lo que hiciste cada verano de ese año, porque en los veranos, en el fondo, yo siempre tengo la opinión de qué es lo que nos hace, nos cambia, nos convierte. O sea, el verano es esa etapa en la que uno crece, o de una manera. Entonces pones verano del 80, con mis padres en el apartamento, y empiezas a pensar y a recordar, y eso es muy bueno para saber. Hay un año que te lo saltas, del 82 no sé qué hacer, bueno, no me apetece. Verano del 90, conocí a Luis. Ya pones Luis tenía entonces, pum, 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 ya es un momento de reflexión. Verano del 83, por fin abandoné a Luis y conocí a Manuel, tal. Bueno, pues así. Y así cuando te das cuenta tienes un planteamiento de toda tu vida muy interesante, ¿no? Y a mí eso me parece... Yo esto lo hice por casualidad y creo que es muy bueno para los demás, ¿no? Y bueno, hay más métodos. Yo a través de la libreta he ido desarrollando otros métodos. También es muy bonito la libreta en compañía. Por ejemplo, se juntan 4 o 5 amigos, se coge una libreta y se la van turnando. Entonces uno se la lleva a un viaje, me voy este fin de semana con los hijos a Benidorm. Entonces te llevas la libreta y escribes, menudo coñazo, no puedo más, estoy por matar al mayor porque se está pegando no sé qué. Bueno, pues una forma de... al día siguiente. Y luego lo dejas, y luego lo coge otro compañero y va escribiendo también sobre lo que va viviendo, ¿no? Y después leerlo todo es interesante, ¿no? Ese es otro método que me parece bueno, ¿no? Y bueno, yo creo que hay más, en el libro hay más métodos de escritura creativa, ¿no? Y bueno, no sé qué más contar. Yo creo, no sé si está encendido esto, sí, ya que hemos hablado tanto de literatura, escritura, libretas, ¿no? Podrías abrirte la libreta ahí por una parte que no sea demasiado íntima y nos lees algo, ¿no? Bueno, pues sí, sí. Mira, por ejemplo, aquí, cogido al azar, aquí estoy yo, estoy comiendo y veo al lado una pareja donde la chica está claramente intentando ligarse al chico, lo cual me parece estupendo. Y entonces escribo, el flirteo de una mujer en la mesa de enfrente de un restaurante. Hay algo más sublime, más redondo. Bueno, claro, está escrito así, sonríe, se toca, se recompone el pelo, saborea la comida con lentitud y mira a su pareja como si fuera a devorarlo, de forma lenta, decidida, sin retorno. Bueno, después me llegaría a mí lo mío y me lo... Pero bueno. Voy a leeros lo que escribí ayer, por ejemplo. Hoy, lo que he escrito hoy. Yo creo que es lo más...
Hoy lo que he escrito hoy, que sabéis que, en fin, que es un día especial. Entonces, hoy he escrito. Hoy cumplo 50 años. Así como suena, no dice nada. Pero es más largo un camino. Es medio siglo mirando por esta extraña ventana el show cotidiano y su entereza. Soy un niño de 50 años que añora a sus padres, ama a sus hijos y tiene mucho miedo a cambiar el canal y que salga otro mundo. ¿Dónde he ido a comer hoy? La verdad es que no sé. He ido a comer a un sitio especial porque, bueno, me ha salido más o menos. Luego, cuando tengo un libro medianamente terminado de poesía, los cojo y veo si hay algo que se pueda... Mira, aquí veo un dibujo de un señor que está sentado aquí hoy. O sea, que algún dibujo sí he podido coger. Bueno. Pues nada, yo creo, si queréis, para acabar, como lo ha nombrado Alfonso, leo la primera parte del libro y ya está. El primer capítulo lo he titulado, a ver, un chico que llega a Madrid en 1919. Lorca no tenía móvil, tenía pitillera, eso sí, y guardaba en ella los cigarrillos que antes había liado cuidadosamente mientras soñaba un poema o esperaba a un amigo. Federico llegó a Madrid en 1919, a mitad de curso, para verlo bien, para planificar, para escapar, para sentir que empezaba la vida y todo estaba puesto en su sitio, en orden y como si fuera nuevo. Llevaba en su bolsillo una carta, un papel, y se la puso en la mano al mejor que había vivo entonces. Ese tiempo en el que te recibía en su casa el mejor poeta del mundo y te sentabas en su sofá y veías sus cuadros y escuchabas su música y oírle hablar era una fiesta y querías ser como él, mientras la tarde pasaba demasiado deprisa y se te hacía de noche escuchando su voz. Federico le dio la brevísima carta de Fernando de los Ríos a Juan Ramón Jiménez y los dos hablaron llenos de poesía y felicidad. Mi querido poeta, ahí va ese muchacho lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor que lo merece. Es uno de los jóvenes en que hemos puesto más esperanzas. Fernando de los Ríos. Juan Ramón se quejó a Federico del enorme ruido que soportaba, imaginaos ahora, y de que algunos de los que iban a ser sus compañeros de residencia le habían estropeado 2 o 3 flores plantadas por él. También recordó a los poetas que vivían en Madrid en su llegada a principios de siglo, sobre todo Rubén Darío. Y luego el momento mágico, ya casi al anochecer, cuando le pidió a Federico que le leyera sus poemas y no se asustó el de Granada. Sacó sus versos y los leyó. Y después salió la luna de abril como todas las noches, aunque aquella fuera única. Maravillosa también la respuesta de Juan Ramón Jiménez a Fernando de los Ríos. Mi querido amigo, su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en arte, entusiasmo. Me leyó varias poesías muy bellas, un poco largas todavía, pero la concisión vendrá sola. Me sería muy grato no perderlo de vista. Juan Ramón Jiménez. No me imagino a García Lorca interrumpiendo aquella lectura para mirar su móvil, y mucho menos a Juan Ramón Jiménez, hombre primoroso y exhaustivo, dedicado a la poesía en cuerpo y alma desde que tenía uso de razón, trabajador, enfermizo, fervoroso, lleno de misterio y de misticismo, mago de las palabras, referente y ejemplo, autor de los que nacen cada mucho tiempo. Fijaos, en aquel 1919 Juan Ramón no había cumplido 40 años, tenía 38, la edad maldita a la que nos dejó de forma tan terrible Federico, y había publicado la friolera de 25 libros, entre ellos su famoso Platero y yo, además de 6 o 7 traducciones o el diario de un poeta recién casado que asentó las bases de la poesía futura, la gran poesía que vino después y todavía hoy nos asombra. Federico salió de su encuentro con Juan Ramón Jiménez envuelto en una nube. Había estado con el mejor poeta del momento. Él y Antonio Machado eran ya un referente para todos los lectores de poesía, y le había leído varios de sus últimos poemas. Nada más llegar a la habitación que había alquilado en la calle San Marcos, número 36, escribió a su familia para contarles lo maravilloso que había sido su encuentro con el gran poeta.
Al día siguiente se juntó con los 3 o 4 amigos suyos granadinos que ya estaban viviendo en Madrid y dio largos paseos por la ciudad que decidió hacer suya. Al empezar el curso siguiente se instaló en la residencia de estudiantes. Bueno, pues nada, este es el primer capítulo de un libro que espero que os guste y vuelvo a agradeceros a todos estar aquí. Ahora pues nos vamos a tomar un vinito y alguna cosita más de La Rioja, el que espere Ribera de Duero no va a poder ser. Y nada más, muchas gracias a todos.